Desde luego que cuando entendemos el amor de Cristo, el amor de Dios por nosotros, es lo máximo que puede haber en nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero cuando yo entiendo su amor para mí, yo no sé ustedes cómo estaban en su vida pasada. Yo no sé cuál era la situación de cada uno de ustedes, pero yo recuerdo mi situación y yo estaba perdido. Y Él me rescató y Él me levantó. Y hoy estoy aquí por su misericordia. Y quiero compartirles un verso que está en Efesios 4, 21, 24 y dice: ya han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y al leer esto, solo me queda decirle: Dios, gracias, porque tú dejas tu palabra para mí, para guiarme. Cuando no sé qué hacer y voy a tu palabra, tú me guías. Y eso es lo que hoy queremos aprender, a dar pasos hacia la madurez, a dar pasos hacia la santidad, que es lo que Dios quiere. Así que oremos y pidámosle a Dios que Él pueda ser el que dirige este tiempo. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por la música, Señor, que tú la creaste, Padre. La creaste para tu gloria y para tu honra, Señor. Y qué privilegio el que nos has dado, Señor, de poder entonar esas notas, de poder decirte todas esas palabras, Señor. Pero más que eso, Señor, estamos agradecidos por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque nos libró del pecado, nos libró de la muerte, de la separación eterna, esa separación eterna que estaba destinada para los que está destinada para los que no han creído en ti, Señor. Separados de ti, Dios. Te pido, Padre, que tengas misericordia de esas personas que aún no te conocen y que te puedan buscar, que puedan reconocerte como su Salvador, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido que nos guíes, Padre. Te pido que nos des ese deseo de escuchar tu voz, ese deseo de escuchar tu instrucción y de obedecerla, Padre. Por favor, úsame en lo personal, te pido, porque no sé el que hable, Señor, sino que tú hables, Señor, a través de mí, Padre. Te lo pido, Dios. Te pido que nos des un corazón humilde para reconocer tu voz, un corazón dispuesto a humillarnos delante de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hay algo que quisiera también que me llena de gozo, me llena mucha alegría, y es, recuerdan el domingo pasado no tuvimos reunión aquí, pero tuvimos un excelente tiempo. Miren, fíjense que alguien se me acercó, estábamos en la piscina, estábamos ahí, ¿verdad? Muchos de nosotros estuvimos ahí y estuvimos en la piscina, y alguien se me acercó, creo que fue Justico, no me acuerdo, pero me dice: wow, esto era lo que necesitábamos, me dice, este tiempo de comunión. Y la verdad que sí, necesitábamos un tiempo así, necesitamos un tiempo para poder estrechar más lazos de amistad y de amor. Y lo que más nos llena de gozo y alegría es que varios hermanos de aquí tomaron la decisión de bautizarse. La verdad es que este es uno de los pasos de obediencia que el Señor está esperando de nosotros, ¿verdad? Y hermanos, realmente nosotros nos llenamos de gozo por esa decisión que ustedes tomaron, ¿verdad? Es de valientes también en estos tiempos donde las presiones están ahí, ¿verdad? Y las presiones que dicen: no, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a hacer eso?
Y déjenme decirle algo muy, muy interesante. Y es que cuando nosotros tomamos decisiones para agradar a Dios, cuando tomamos decisiones que realmente le glorifican a Él se encarga de que lo demás, Él allana nuestro paso, nuestro camino, y Él se va a encargar de cambiar el pensamiento de las personas que nos decían, no hagas eso, o estás loco, o no sé cuál era el pensamiento, pero Él se va a encargar de que eso sea para su gloria y su honra. Y qué bueno es eso. Damos gracias a Dios porque realmente tuvieron ese valor de hacerlo. A raíz de eso surge la pregunta, ¿verdad? Me bauticé, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Verdad? Y yo les voy a ser sincero, aquí no hay una varita mágica, no hay nada místico, no hay nada místico. Sí sobrenatural, sí. Sí es sobrenatural porque nuestro Dios es sobrenatural, ¿verdad? Él cambia nuestro corazón, Él cambia nuestros pensamientos de una manera sobrenatural. Pero no hay nada místico aquí. El obedecer a Dios, el querer honrar a Dios, es un día a día. Por eso puse el nombre del tema, son dando pasos hacia la obediencia. Y dando pasos, porque es un día a día, es un caminar, es dar pasos. Va a llegar un momento en que vamos a dejar de dar pasos y vamos a correr, porque dice la palabra que esto es una carrera, ¿verdad? Pero en nuestra vida, cuando vamos comenzamos a dar pasos. Y el Señor nos va llevando y nos va capacitando a tal forma, a tal grado, de que empezamos a correr la carrera de una manera que Él se glorifica en nuestra vida. Y yo quisiera que pudiéramos volver a leer ese verso que leí al principio, pero esta vez lo vamos a leer desde el versículo 17. Efesios 4, 17 al 24 dice, y esto, wow, cuando yo lo leí, me cautivó la manera en que Pablo lo está diciendo, y dice, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente. Y hoy yo estoy aquí parado y yo les digo lo mismo, con la autoridad de Dios les digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Y aquí me quiero parar en este momento porque yo no sé si ustedes cuando leen esto se están dando cuenta de algo. Aquí Pablo no le está hablando a personas que no conocen a Dios. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia, a hermanos que estaban viviendo una vida que no agradaba a Dios, hermanos en la fe. Yo no sé cuántos de nosotros estamos en esa situación hoy, viviendo una vida diferente a la que Dios quiere. Pero este es el tiempo de que nosotros podamos entender que Dios quiere que cambiemos nuestro rumbo y que seamos luz y que seamos realmente personas que le glorifiquen a Él. Así que, hermanos, esto es para nosotros, esto es para mí, esto es para ustedes, ¿verdad? Y dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¡Wow! Y continúa diciendo, pero eso no es lo que ustedes han aprendido. Eso no es lo que ustedes han aprendido acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es una decisión nuestra. Es una decisión
que tú y yo tenemos que tomar, de dejar a un lado esa naturaleza. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión, porque cada uno de nosotros sabe muy bien dónde está hoy. Sé que áreas de pecado en mi vida me están alejando de conocer más a Dios, de tener una relación más fuerte con el Señor. Yo no sé, pero en lo personal, mi deseo, y yo lo hablé el miércoles pasado de este verso con los hombres, y yo les decía, yo no quiero estar alejado, que mi mente esté alejada de lo que Dios desea para mí. Yo no deseo eso, y no deseo que ustedes se alejen del Señor de esa manera. Dios nos ama de una manera tal que Él se entregó a su Hijo, entregó lo más valioso para que nosotros cambiáramos nuestro rumbo, nuestra manera de pensar. Y me cautiva esta palabra en el versículo 23, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Porque el deseo de Dios para nuestra vida es que tú tomes la decisión de dejar que el Espíritu Santo te guíe. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, dice la Biblia, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Cuando tú le dices, Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que no puedo salvarme por mí mismo. Y yo me rindo delante de Él y le digo, Señor, sálvame. Y le digo, yo acepto, yo creo que Jesucristo pagó mis pecados en la cruz. Y yo creo que al morir Jesucristo estaba pagando mis pecados y cuando resucitó, Él me estaba resucitando con Él. Y eso es lo que estaba simbolizando el bautismo. El bautizo que tuvieron los hermanos es lo que representaba públicamente que Jesucristo había muerto con nosotros y al salir del agua representaba que Él nos estaba levantando juntamente con Él. Y entonces dice la Biblia que inmediatamente cuando nosotros aceptamos eso, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y es un sello, es una marca. Dice que es las arras de nuestra herencia espiritual. O sea, es nuestra garantía de que el día que nosotros muramos vamos a ir al cielo. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de que el Espíritu Santo nos guíe, Él comienza a trabajar. ¿Y por qué digo esto? Que cuando nosotros tomamos la decisión, si Dios lo puede hacer todo, así es. Y el Espíritu Santo es Dios mismo dentro de nosotros. Pero Dios es tan misericordioso, tan caballero, que Él no quiere robot, que Él no quiere obligarte a hacer nada. Él quiere que tú tomes la decisión de amarlo, de obedecerlo, de servirlo. Y esa es la decisión que Dios quiere que tú tomes hoy. Hoy es el día que Dios ha hecho para ti, para que tomes decisiones, para que decidas qué camino vas a tomar, qué pasos vas a dar. Porque yo puedo tomar pasos hacia la obediencia, yo puedo dar pasos hacia la obediencia, pero también puedo dar pasos hacia la desobediencia. Puedo decidir darle la espalda a Dios o puedo decidir vivir mi vida como a mí me plazca. Yo puedo decidir vivir mi vida como yo quiera. Ahora bien, el deseo de Dios es que tomemos decisiones, la decisión correcta de honrarlo, de amarlo. Y lo demás va a ser añadido. Así que, ¿qué necesitamos para caminar hacia esa obediencia que Dios quiere? Bueno, en primer lugar necesitamos vivir como hijos de Dios. Darnos cuenta, en primer lugar, de que cuando Jesucristo viene a nuestra vida, somos hechos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí hay algo bien interesante, hermanos. No sé qué pasa por la mente de muchos, pero
venimos a Cristo y simplemente, yo acepté a Jesucristo, ¿verdad? Y decimos, yo acepté a Jesucristo, pero quiero vivir mi vida igual. Jesucristo me perdonó, Jesucristo perdonó mis pecados, pero yo quiero continuar mi vida tal y como está. Realmente no es así. Darte cuenta de que Jesucristo te compró con su sangre para darte una vida mejor, para darnos una vida mejor, una vida plena, una vida completa. Y eso es lo que dice, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tenemos un privilegio. Hay otras versiones que dicen, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y aquí hay una gran diferencia. Los que no conocen a Jesucristo, los que no han tomado la decisión de recibir a Jesucristo en su corazón, simplemente son creación de Dios. Puede sonar feo, puede sonar, no sé, pueden ponerle el título que ustedes quieran, pero lo que la Biblia nos dice aquí es que los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, esos somos hijos de Dios. Los que no han recibido a Jesucristo son simplemente creación de Dios. Ahora, nosotros que somos sus hijos, debemos comportarnos como sus hijos. Yo debo vivir mi vida como un hijo de Dios. Yo quiero vivir mi vida como un hijo de Dios. Mi pregunta para ti es, ¿realmente quieres vivir tu vida como un hijo de Dios? Entonces hay pasos que dar. Hay cosas que tienes que hacer. Y una de las cosas que necesitamos hacer es leer la palabra, tener una comunión con Él a través de su palabra. Pero antes de eso, yo quiero que leamos Romanos 12:2, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Como hijos de Dios no podemos darnos el lujo de estar imitando las costumbres y las conductas del mundo. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Aquí hay otra palabra similar a la que acabamos de leer. Cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Que tengamos una vida buena, agradable y perfecta. Pero no es una vida para vivirla. Es una vida para vivirla en Él. Para honrarlo a Él. No para mis deseos, no para mis placeres. Es para adorarle a Él, para que Él sea para que a Él sea la gloria, para que solamente Él se lleve la gloria. Así que no imitemos, hermanos, la conducta ni las costumbres de este mundo. Nosotros sabemos bien cuáles son esas conductas, cuáles son esas costumbres. Lo que pasa es que nos gustan tanto que no las queremos dejar de hacer, o de imitar, o de vivirlas, o de disfrutarlas. Pero si nosotros no decidimos dejar esas conductas, no decidimos cambiar nuestra manera de pensar, difícilmente vamos a poder conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en mi vida? Entonces nos preguntamos, ¿qué ha hecho Dios conmigo? ¿Por qué no veo cambios en mi vida? Y no ves cambios porque no has tomado la decisión de cambiar tu manera de pensar a través del Espíritu Santo. 1 Pedro 1, 14, 16, y se lo estoy recalcando de nuevo porque lo vimos los que venimos a la reunión de matrimonios ayer. Dago, nuestro pastor, lo usó y dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás
a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. O sea, no busquemos vivir la vida que teníamos antes. El miércoles pasado hablábamos de cosas bastante fuertes en la reunión de hombres. Yo compartí un poco de mi testimonio, de algunas cosas de mi testimonio, y otros hombres compartieron. Y una de las cosas que llegamos a estar en el mismo pensamiento fue: qué rico, qué delicioso es poder estar fuera de cualquier peso de pecado. Qué rico es poder saber de que Dios nos perdonó y que ese pecado ya no nos pesa. Y hablábamos de confesar nuestros pecados unos a otros. Qué rico es poder disfrutar de estar libre de la esclavitud del pecado. Que no hay un pecado que me esclavice, que no hay un pecado que me esté molestando en mi vida. Y desde luego, todos aquí entendemos de que somos pecadores y vamos a continuar pecando y que van a venir situaciones en nuestra vida. Pero lo rico es poder entender de que no hay un pecado que te esclavice, no hay un pecado que te gobierne. Y eso solamente lo podemos conseguir a través de la confesión de pecado. Confesar unos a otros nuestros pecados. Y poder decir: yo tengo miedo porque ¿cómo voy a confesar mi pecado? Lo malo que yo soy, lo sucio que he sido, no puedo decir qué otras cosas qué otras palabras decir, pero cuando tú te das cuenta de que hay libertad en nuestra vida cuando venimos y confesamos nuestros pecados, no sabes qué rico es, no sabes qué bien se siente no tener una carga en tu hombro por algo que tú hiciste, por un pecado que tú cometiste. Y es cierto, Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Él ya nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Pero de alguna manera Él nos dice: confiesen sus pecados. Porque el que confiesa sus pecados, ¿qué sucede con los que confiesan sus pecados? Dice que y se aparta, dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. El que confiesa su pecado y deja atrás eso, alcanza misericordia. ¿Y qué tiene que ver esto con dar pasos? ¿Qué tiene que ver esto de confesar mi pecado y dar pasos a la obediencia? Porque eso es parte de la obediencia. Eso es parte de nuestra vida como hijos de Dios. Ahora, yo no te digo que lo confieses a todo el mundo, que lo confieses a alguien que no conoce a Dios, que lo confieses a alguien que no es maduro espiritualmente. Yo no estoy hablando de eso. Cuando confesamos nuestros pecados, buscamos una persona que es madura, una persona que ha conocido a Dios, conoce su gracia, conoce su misericordia, que ha alcanzado, que sabe lo que es la misericordia, que sabe lo que es la gracia de Dios. Porque si nosotros vamos a las personas equivocadas, vamos a ser juzgados, vamos a ser criticados, vamos a ser señalados. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos para su gloria y su honra, que nuestra madurez espiritual llegue a un punto, a tal grado de que no me avergüence hablar de mi pecado, de que no me avergüence decir a las personas que yo sufrí esto, que yo hice esto, pero es a su tiempo, en mi testimonio, en mi manera de vivir. Pero mientras yo voy creciendo en mi madurez espiritual, voy madurando, creciendo en el Señor, yo necesito quitarme esa carga pesada de mi vida. Y la palabra de Dios nos lleva a una
a una relación con Dios, porque conocemos su pensamiento, conocemos cómo Él piensa, conocemos cómo Él trata estas cosas. Así que una de las formas de como hijo de Dios crecer hacia la madurez espiritual, caminar hacia la obediencia es leyendo su palabra. Si tú no lees la palabra de Dios, si tú no te alimentas de la palabra de Dios, no puedes entender lo que Dios quiere para tu vida. No puedes hacer lo que Dios quiere que tú hagas en la vida de otras personas. Y mira lo que dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto tiene un fin, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que tú y yo seamos perfectos, que estemos preparados para toda buena obra. Pero si yo no me alimento de su palabra, si yo no estoy alimentándome de su palabra, difícilmente voy a estar preparado para cuando un hermano venga y me diga: Leo, fíjate que quiero confesarte algo. Mi corazón no va a estar listo para escuchar como Dios escucharía a esta persona. Puedo escuchar a esta persona, pero lo escucharía con mi justicia, con mi... ¿Qué les podría decir? Con mis pensamientos. Y no es lo que Dios quiere. No es a través de mi justicia que Dios se glorifica. Es a través de su justicia, de su gracia, de su misericordia. Él es el único. Pero yo no puedo entender nada de eso si no voy a su palabra. Yo no puedo entender esto si no estoy conectado con Él. Así que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¡Wow! Yo no sé ustedes si sabían esto de la palabra de Dios. Pero yo te animo a que busques en la palabra de Dios, que vayas y que leas y que le pidas a Dios que te dé la sabiduría para poder entender qué es lo que Él quiere de ti. Aquí yo puedo ver tantas personas que tienen un potencial para el Señor. Personas que Dios las puede usar en la vida de otras personas. Ustedes no tienen idea de lo que Dios puede hacer en su vida si ustedes se dejan usar por Él, si ustedes se someten a Él, si ustedes deciden dar pasos en obediencia, dar pasos firmes en conocerlo, dar pasos firmes en amarlo, dar pasos firmes en dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Pero si no, vamos a continuar en esas sillas, calentando sillas, vamos a continuar en nuestra vida tal y como llegamos. Así que mírenme, les digo una cosa: si ustedes desean cambiar su vida, busquen leer la palabra. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, los confesamos a personas que nosotros sabemos de que son personas que han caminado con el Señor, que conocen de una manera al Señor, que su vida refleja al Señor, que su vida refleja madurez. Yo confieso mi pecado porque quiero crecer. Yo confieso mi pecado porque necesito ayuda y necesito crecer, ¿verdad? Muchas veces no crecemos porque hay un pecado en nuestra vida que nos está arrastrando, que lo venimos arrastrando y que nos está prácticamente hundiendo, ¿verdad? Ahora bien, algo muy interesante que hablaba Ninina, que decía es: a una persona, como hijos de Dios, ¿verdad? Yo no voy a ir a confesar mi pecado, por ejemplo, a una mujer.
trato de evitarlo. Por cualquier malentendido, yo busco a mi pastor, a un hombre, yo como hombre. ¿Por qué? Porque por cuidar nuestro corazón, para cuidar nuestro corazón. Aún los pastores, cuando ellos se reúnen con una mujer, ellos le preguntan a las personas, ¿me puedo reunir con mi esposa, contigo? ¿Verdad? ¿Por qué? Por cuestión de cuidado, ¿verdad? Porque entendemos de que estamos en una guerra espiritual y Satanás puede y quiere destruirnos, ¿verdad? Así que eso es una de las cosas. Pero continuando con lo que estábamos, otra de las cosas que nosotros necesitamos hacer, pasos que nosotros necesitamos tomar es orar. Orar en todo tiempo. Aparte de leer la palabra de Dios, la oración, dice en Colosenses 4:2, dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Y yo cuando leía este pasaje, dedíquense a la oración con una mente alerta. ¿Por qué tengo que orar con una mente alerta? Tengo que orar con una mente alerta porque la oración no solamente son palabras que salen de mi boca. No es hablar por hablar, es una relación con Dios. Yo hablo con Dios, Él me escucha. Yo hablo con Dios, Él me responde. Y tengo que estar con una mente alerta para escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios te dice a través de la oración? Y una de las maneras de orar con el Señor muchas veces es estar callado, calladamente, hablar con Él, decirle cómo te sientes. Dile, Señor, yo me siento de esta manera, Señor, yo quiero confesar este pecado. Dame la sabiduría para buscar la persona o pon la persona correcta con que yo me siente y platique. Y espera quieto en Él y Él te va a contestar. Así que por eso dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Y un corazón agradecido desde ya. Decirle, Señor, gracias, porque yo estoy seguro que tú vas a proveer a esa persona. Tú vas a poner a esa persona en mi camino. Y agradecido en todo. En toda nuestra vida. En nuestra vida tiene que ser un caminar, un andar en agradecimiento a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿De dónde te sacó el Señor? Solo piensa de dónde te sacó el Señor o a dónde estuvieras si el Señor no te hubiera rescatado. ¿Dónde estarías hoy si el Señor no te hubiera tocado? ¿Dónde estaría tu matrimonio hoy si el Señor no te hubiera rescatado? ¿Dónde estarían tus hijos hoy si el Señor no te hubiera tocado? Entonces tenemos que ser agradecidos con el Señor por eso. Ser agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida y va a continuar haciendo. Y algo tan importante, y es la comunión con los hermanos. Miren, hermanos, qué rico y cuán agradable es poder disfrutar con los hermanos, poder tener tiempos agradables. ¿Y saben qué? Se lo está diciendo una persona que me cuesta relacionarme con los hermanos. Se los digo, a mí me cuesta. Pero cuando me doy cuenta de lo que me estoy perdiendo, cuando me doy cuenta de lo rico que es disfrutar de esa comunión, digo, wow, cómo me dejé engañar por Satanás. Yo los animo, hermanos, a que podamos intencionalmente buscar, congregarnos, buscar reunirnos, buscar no salir. No, mira, trata de que cuando la reunión termine, no irte a la carrera, no salir como cohete disparado. Muchas veces yo lo hice y mis hijos están de testigos y me lo reclaman. Yo muchas veces he salido de aquí,
como cohete disparado. Y me di cuenta de dos cosas, y me doy cuenta de dos cosas. Que he sido, uno, mal ejemplo para mis hijos. Dos, no he podido disfrutar de la gracia de Dios a través de mis hermanos. Así que yo les digo eso. Con limpia conciencia se los digo. Hermanos, lo más rico que puede existir es la comunión entre nosotros. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde te vas a... ¿Con qué otras personas vas a poder hablar? En una forma pura, una forma honesta, de una manera rica. Si te vas a la esquina o te vas al colmado o te vas allá al... yo no sé a dónde, ¿qué es lo que vas a encontrar ahí? Aquí en la congregación, aquí con los hermanos, es que crecemos. Aquí con los hermanos es que nos damos cuenta del amor de Dios. Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente, dice, esto está hablando de la iglesia primitiva y está hablando de la primera iglesia, los hermanos. Dice que continuamente se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. O sea, tenían un buen tiempo estos hermanos. Y esto solo es un fragmento de lo que dice todo Hechos. Y les recomiendo que deberían de buscar Hechos y leerlo, ¿verdad? Pero realmente el deseo de Dios es que compartamos, que tengamos comunión los unos con los otros. Hechos 1:14 dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Y aquí se reunían y estaban orando y oraban. Y yo estoy seguro que aparte de orar, lloraban también unos con otros, ¿verdad? Y se consolaban y se reían y disfrutaban. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como iglesia hagamos, que nosotros nos disfrutemos unos a otros, que nosotros nos conozcamos. Conozcamos nuestros problemas, conozcamos cómo podemos ayudar a alguien, conozcamos cómo huele a alguien. ¿Me entienden? Que realmente podamos conocernos de tal modo que el amor de Dios pueda fluir y que otras personas puedan decir, ¿qué pasa en esa iglesia? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué sucede en medio de estas personas? Y nosotros podamos decirle, eso es el amor de Dios. Simplemente eso. Es su amor el que nos transforma, es su amor el que nos ha cambiado. Y hoy podemos hacer eso. Hoy es el día. Lo que pasó ayer, olvídalo. Hoy es el día de tomar decisiones. Hoy es el día de dar pasos para que Dios transforme tu vida y transforme nuestra vida, transforme nuestra iglesia. Y yo no hablo de estas cuatro paredes, yo hablo de nosotros como personas, porque eso es la iglesia. Somos las personas, no son estas cuatro paredes. Así que hermanos, los invito a que puedan hacer eso, decidir eso, tomar pasos hacia eso. Y número 2, ya para terminar, ya se me terminó el tiempo, pero conscientemente buscar ser discípulo. Si tú quieres crecer, si tú quieres dar pasos en tu crecimiento espiritual, conscientemente buscar ser discípulo. ¿Cómo es eso de buscar ser discípulo? Y no es que se nos manda que vayan, ¿sí? Pero si tú no ves que alguien se te acerca, tú deseas crecer, yo deseo crecer. Yo me fijo en personas y busco personas maduras que sé que me van a ayudar y les digo, hey, mira, yo quiero aprender de la Biblia. Yo quiero conocer más de Dios, yo quiero saber qué es lo que dice la Biblia. A veces leo la palabra y no la entiendo, ¿me podrías explicar? Pero decididamente hacerlo. 1 Pedro 2:3 dice, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor.
Ahora que hemos probado la bondad del Señor, pidamos, busquemos la leche espiritual. Este verso me saltó de una manera increíble cuando yo estaba leyendo, porque muchas veces lo miraba como buscar la leche espiritual, como ir a la palabra, estar en la palabra y leer la palabra. Cierto, la palabra de Dios nos habla, pero aquí no solamente está hablando de la leche espiritual de la palabra, sino de la comunión con las personas, de aprender lo que Dios ha hecho en la vida de las personas. Y esa es la leche espiritual que nosotros, cuando venimos a una congregación, a una iglesia, y comenzamos a conocer al Señor, decimos, ¿y estas personas cómo es que lograron hacer eso? ¿Cómo es que Dago tiene 47 años de casado? ¿Cómo Sandra pudo aguantar tanto a Dago? ¿O cómo Dago pudo aguantar tanto a Sandra? Solo la misericordia de Dios lo ha podido hacer. Pero eso, la misericordia de Dios fue realizada, fue hecha cuando ellos tomaron decisiones, cuando ellos tomaron la decisión de obedecerlo, cuando tomaron la decisión de creer su palabra. Eso fue lo que cambió la vida de Dago y Sandra, cambió la vida de nuestra familia inclusive. Yo soy parte de eso. O sea, ver la misericordia de Dios porque dos personas decidieron honrarlo, seguirlo. A mí me alcanzó la misericordia de Dios. Y yo quiero que ustedes puedan conocer la misericordia de Dios, la gracia de Dios, su amor para con cada uno de ustedes. Que sus familias puedan ser bendecidas por 1000 generaciones. Ese es mi deseo, ese es el deseo de Dios. Así que, si tú quieres eso, si tú quieres vivir eso, es tiempo que des pasos firmes. Es tiempo que des pasos a la obediencia a Él. Busca ser discipulado. Busca con ansias la leche espiritual para que puedas crecer. Y después de eso, cuando buscamos la leche espiritual y cuando nos llenamos de la leche espiritual, vamos a poder crecer y vamos a poder comer la carne espiritual que Dios tiene para nosotros. Pero se comienza con la leche espiritual, como bebés. Por eso nos llama, dice, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual. Y número 3, busca enseñar lo que has aprendido. No te quedes con lo que sabes. Comparte a Jesucristo, comparte lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Enseña a otros lo que has aprendido. No te quedes callado. Mateo 28:19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguros que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esas son palabras de Jesús. Esas son palabras de Jesús para nosotros, para sus hijos. Vayamos y hagamos discípulos. Es paso a paso. Como hijos, crecemos, nos alimentamos de la palabra, oramos, buscamos a alguien que nos enseñe a caminar con el Señor y le enseñamos a otros a caminar en el Señor como nos enseñaron. Así que para terminar, nuestro reto, mi reto personal, mi reto para mí hoy, es que en mi vida pueda reflejar a Jesucristo, que en tu vida tú decidas reflejar a Jesucristo, que tu vida decidas caminar en obediencia de una manera que tú puedas reflejarlo, que las personas, tú no tengas ni siquiera necesidad de hablar, de abrir tu boca, que digan, este es un hijo de Dios. Yo quiero saber cómo esta persona cambió.
quiero saber cómo esta persona, Dios lo cambió. Y de nuevo quiero dejarlos con el verso de 1 Pedro 1:14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes y vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. No vuelvan atrás. Decide no volver atrás a tu antigua manera de vivir. No quieras satisfacer tus propios deseos. El Señor te ama, el Señor nos ama. Toma la decisión de dar pasos que lo honren. Toma la decisión de dar pasos que Él sea glorificado. Que Él, solamente Él sea glorificado en tu vida. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por este día. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Has tenido misericordia de nuestra familia, Señor. Has tenido misericordia de tu iglesia, Padre. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Gracias porque dejas tu palabra, porque tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es para nosotros, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir los huesos y los tuétanos, Señor, y que discierne los deseos de nuestro corazón, Padre. Yo te pido que tu palabra pueda hacer eso en nuestra vida, que pueda ser real. Te pido que nosotros, Señor, como hijos tuyos, nos comportemos como eso, como verdaderos hijos tuyos, Señor. Que no deseemos regresar a nuestra antigua manera de vivir, Padre. Por favor, ayúdanos a poder estar firmes en nuestra decisión de honrarte. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra decisión de caminar en santidad, de buscar caminar en obediencia, de poder llegar a la perfección que tú quieres que lleguemos. Por favor, Padre, te damos tantas gracias. Te damos tantas gracias por tu misericordia y por tu amor, Padre. Gracias por este tiempo. Te pedimos porque continuemos gozándonos, alabándote, honrándote, Señor, y que la música pueda ser como olor fragante para ti, que nuestras alabanzas sean como olor fragante para ti, pero más que nuestra vida pueda ser un olor fragante para ti, Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén.